Buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy con la discusión de los temas de la clase 1 de mantenimiento y reparación. Vamos a tener un documento PDF que va a tener contenido la clase 1 y la clase 2. La clase 1 van a necesitarla para poder desarrollar la primera actividad en línea. Vamos a enviar los trabajos siempre el viernes. Vamos a dividir esos trabajos en lo que será la clase, que es lo que vamos a hacer ahorita, discutir la temática, entrar a la plataforma para ver el PDF con el documento escrito o ver el video con la discusión o ambos. Luego las actividades a realizar que van a ser directamente en la plataforma, ya sea directamente en línea o en casa descargando la información. Comencemos entonces con la discusión. Dice entonces que los principios electrónicos básicos. Las competencias de la unidad son conocer los tipos de corriente y parámetros de los circuitos electrónicos o eléctricos. Comprende aspectos más importantes para la realización de una soldadura de estaño. Eso va a ser la clase 2. Ahorita solo vamos a conocer los tipos de corriente y parámetros de los circuitos eléctricos. Las expectativas definen generalidades de las corrientes eléctricas y dice entonces que el estudiante es competente cuando define el proceso general de conversión de la electricidad alterna o continua. Hay unas preguntas que necesito que contesten. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la electricidad? ¿En qué utiliza la electricidad en su casa? ¿Y qué entiende por soldar? En la clase 1 de electricidad comenzamos con decir: es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos. Sin duda alguna, se produce por la existencia de diminutas partículas llamadas electrones libres en átomos de ciertos materiales o sustancias. Ese es el concepto de electricidad que nos da el documento. Entonces dice que una corriente continua, que puede ser abreviada en CC, que sería en español, o en inglés, DC, es aquella corriente en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluyen en una misma dirección. Su polaridad es invariable y hace que fluya una corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. A este tipo de corriente se le conoce como corriente directa, de ahí viene la abreviatura de CD, puesto que es generada por una pila o batería. Dice entonces que la corriente constante, CC, ya que mantiene siempre la misma polaridad. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de este tipo de corriente continua? Sería en automóviles, ahí lo que ven es un Tesla, en radios, computadoras, teléfonos base. Estos aparatos necesitan funcionar siempre con corrientes que no se alteren, que no digan ustedes, hubo un elevón de corriente, porque son bien delicados sus dispositivos internos. Al haber un elevón de voltaje que le llamamos nosotros, posiblemente se queme, se funda. La palabra correcta es que tenga un cortocircuito. Entonces, la corriente alterna, que es la CA o AC, es aquella en la que la intensidad cambia de dirección periódicamente en un conductor. Su característica principal es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posee esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo. Dice entonces que, en otras palabras, podemos decir que la corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en otro sentido o en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternamente en una dirección y luego en otra. Se conoce en castellano por la abreviación de CA
y en inglés AC. Ejemplo de corriente alterna, que es la que estamos hablando. Tiendas, viviendas, alumbrados públicos, bombas de agua, focos, planchas, estufa. Si lo vemos así, entonces nuestros dispositivos portables utilizan baterías, corriente directa. Pero cuando llega por medio del tendido eléctrico a nuestras casas y conectamos cualquier aparato por este medio, se convierte entonces en una corriente alterna. Un circuito es el recorrido preestablecido por el que se desplaza la carga eléctrica de una red. Un circuito eléctrico se compone de fuente de voltaje, conductores y una carga. Vemos el ejemplo. Esta es una gráfica muy fácil de poder identificar. Fuente, la batería. Conductor, el cable. Y el foco hace la función de una carga. Vamos a ver entonces, analicémosle. La fuente produce la fuente necesaria para impulsar una corriente eléctrica a través de un circuito. Los conductores proporcionan un camino fácil para la circulación de los electrones y la carga. La carga convierte la energía de estos últimos, que puede ser en luz, calor, movimiento, etc. Los circuitos también requieren de dispositivos de control. Llamémosle a estos interruptores. ¿Qué es lo que hace un interruptor? Enciende o apaga. Y dispositivos de protección. A esto le llamaremos fusibles. ¿Qué es lo que hace un fusible? Pues protege nuestro dispositivo de un cambio de voltaje y que no se queme el dispositivo y se sacrifica él y se quema él. Entonces, a eso llamaremos dispositivos de control y dispositivos de protección. Las fuentes de voltaje. En un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministros en una o varias tensiones prácticamente continuas que alimentan los dispositivos circuitos del aparato electrónico al que se conecta ordenador, televisor, impresora, router, etc. Existen dos tipos de fuentes de voltaje: las fuentes de corriente directa, DC, y las fuentes de corriente alterna, AC. Veamos entonces corriente directa. Miren, de una batería pasa al foco por medio del conductor. Vemos ahí un on-off, que significaría encendido y apagado, que sería un interruptor. Y así es como funciona la corriente directa. ¿Okay? Miremos entonces el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distancia potencial que no cambia de sentido. Con el tiempo, esta corriente es proporcionada por pilas, baterías y en algunos casos por ciertos tipos de generadores electromecánicos. También puede obtenerse a partir de una corriente alterna llamada un proceso de rectificación. Este tipo de corriente es muy utilizada en los aparatos eléctricos portátiles que requieren de un voltaje relativamente pequeño. Generalmente, estos aparatos no pueden tener cambios de polaridad, ya que pueden acarrear daños irreversibles en los dispositivos. Entonces, si vemos los dispositivos que son extremadamente delicados en sus niveles de voltaje, pues necesitan de la corriente directa. La corriente alterna, ya sabemos, es la que tenemos en casa, en oficinas, en tiendas, y se ubica porque la obtenemos por medio del cable eléctrico que pone en nuestro caso la empresa EEH. Y decimos, es proporcionada por generadores electromecánicos. También puede obtenerse a partir de una corriente directa mediante un proceso llamado inversión. Este tipo de corriente es la que llega a nuestras casas y sin ella no podríamos utilizar nuestros artefactos eléctricos y no tendríamos iluminación en nuestros hogares. Este tipo de corriente puede ser generada por un alternador o dinamo, la cual convierte energía mecánica en eléctrica. ¿Dónde vemos esto? Pues lo vemos en las bicicletas que tienen foquito. A veces en la parte de atrás llevan un aparato que presiona la rueda y cuando gira genera electricidad. A eso le llamamos dinamo. También lo vemos en las eólicas que tienen allá en Jojona. Y así es una forma de poder generar electricidad.
Dispositivos de control. Son dispositivos que regulan el paso de la corriente a través de un circuito. Estos dispositivos, por lo general, cierran o abren el circuito y pueden traer 2, 3 o más conexiones. Vemos ahí que tenemos interruptores, que son los normales que conocemos nosotros, que lo que hace es pasar de encendido a apagado y se queda en su postura. Si yo lo dejo apagado, él va a estar apagado, y si lo dejo encendido, él va a quedar encendido. Pero también tenemos pulsadores. ¿Qué son los pulsadores? Estos activan o desactivan cuando mantienen presionado el botón. Al quitar la presión del botón, él se cierra. Y tenemos los conmutadores, que son automáticas puertas que ellos mismos hacen el procedimiento. En un dispositivo de control hay dos filas que lo atraviesan por arriba y por abajo. Cada una de estas líneas es como si fuera un mismo cable. Generalmente conectaremos tierra, llamémosle negativo, a una de las líneas y más 5 voltios a la otra. En las otras líneas conectaremos todos los elementos del circuito. Todos los dispositivos electrónicos tienen un símbolo y aquí lo vemos. Si hablamos de los interruptores, sería esto, que es como una compuerta que se separa o se une. Si hablamos de un pulsador, ven que la puerta está arriba y cuando se presiona cae abajo. Entonces, abierto, cerrado. Es muy importante que vayamos conociendo estos símbolos. Dispositivos de protección son dispositivos que interrumpen el paso de la corriente a través de un circuito cuando se presenta una sobrecarga o cortocircuito, aumento brusco de la intensidad de una corriente que se produce en una instalación eléctrica por la unión directa de dos conductores de distinta fase, es decir, actúa como un interruptor automático. Bueno, nosotros en nuestras casas tenemos algo que se llaman breaker. Anteriormente se llamaban fusibles, como estos habían en las casas. ¿Qué es lo que hace? Él tiene un alambre que une dos partes de este fusible, pero este alambre soporta una tensión exacta de electricidad. Al sobrecargarse, se rompe y así es como el fusible se quema él, pero evita que se dañe el aparato. Imagínense de que yo tengo un robot que cuesta $1.000.000 y tengo que evitar que se dañe el robot. ¿Y cómo lo hago? Protegiéndolo, por decir algo, ¿verdad? Con un fusible, que sería que mejor se queme el fusible y que no pase la descarga a los circuitos del robot. Corriente. La corriente o intensidad es una medida de la cantidad de electrones que pasan por un punto dado de un circuito durante un tiempo determinado. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio A. Otras unidades de medida de la corriente derivada del amperio son los miliamperios, MA, y los microamperios, UA. La corriente también determina los dispositivos de control y protección a utilizar. Los interruptores fusibles deben de elegirse de modo que puedan manejar con seguridad la máxima corriente que demande el circuito. Voltaje. El voltaje o tensión E es una medida de fuerza electromotriz o presión eléctrica necesaria para impulsar determinada corriente a través de un circuito. La unidad de medida del voltaje es el voltio V. Nosotros decimos 110 voltios, 220 voltios. La mayoría de las cosas en Honduras son 110. Otras unidades de medida de voltaje derivadas de vatios son los kilovatios y los milivoltios. Ahí las abreviaturas KB y MB. El voltaje aplicado a un circuito determina el tipo de aislamiento que debe tener. Los conductores del mismo, si el mismo aislamiento no es lo suficientemente grueso para soportar el voltaje de trabajo, puede originarse cortocircuitos, fugas de corriente, calentamientos y otros fenómenos que pueden dañar a las personas o a los aparatos eléctricos. Es muy común ver a personas que, como no tienen conocimiento, hacen, por ejemplo, conexiones eléctricas en su casa y utilizan cable que no es el correcto. Ustedes han oído de que se utiliza bastante el cable número 12. Entonces, el 12 tiene un límite para soportar la carga eléctrica que pasa por él. Si ustedes le ponen más de la carga que soporta, el protector se derrite y provoca el cortocircuito. Vamos a hablar entonces de las resistencias. ¿Qué hacen las resistencias?
es toda oposición que encuentra la corriente en su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Está formado por componentes electrónicos que introducen una resistencia eléctrica determinada a dos puntos de un circuito. Además, es una unidad de la capacidad que presenta un elemento en un circuito para oponerse al paso de la corriente eléctrica. A mayor resistencia, a mayor oposición, y a menor resistencia, a menor oposición. Para representar gráficamente las resistencias se emplean dos símbolos juntos. Al símbolo se suele indicar el valor en ohm y la distancia de potencia máxima. Si vemos la gráfica, lo que conocemos como resistencia tiene en su parte unas bandas. Cada banda tiene un significado especial. Entonces dice, la unidad de medida de la resistencia es el ohm. Otra unidad de medida de la resistencia son los mega ohm, kilo ohmio y el mili ohmio. Vemos entonces que cada color tiene, por ejemplo, banda 1, banda 2, banda 3, multiplicador y tolerancia. Vamos a ver si más abajo nos explica un poco de eso. Los códigos de los colores en resistencia. Las resistencias son elementos pasivos muy comunes en los circuitos, ya que son indispensables para cualquier diseño electrónico. Para identificar su valor se llama código de colores. La resistencia tiene un cuerpo cilíndrico de 1 o 2 centímetros de longitud, con un segmento de alambre a cada lado. Su superficie tiene 3 o 4, 5 bandas de colores igualmente espaciadas, más cercanas una a otra de los extremos. Si sujetamos la resistencia con la mano izquierda por el lado donde está la banda de colores, podemos deducir que su valor si sabemos el número de representación de cada color. Veamos entonces, nos dice, en una resistencia de 4 bandas, los dos primeros colores representan los dos primeros valores numéricos. El tercer color es un múltiplo de la resistencia y por último, el cuarto color es la tolerancia, tal como se observa en la siguiente imagen. Vamos a ver, yo no quiero que sean expertos en esto, solo nos está diciendo de que las primeras bandas nos van a decir valores numéricos, la tercera banda va a ser un múltiplo y el último es la tolerancia. En este caso nos da un color amarillo y uno morado. Esas dos cifras van a tener siempre un valor, no va a cambiar. Siempre que miren amarillo y siempre que miren morado, siempre van a tener ese valor. El otro color es por cuánto voy a multiplicar esos valores. Y por último es la tolerancia, la cantidad que soporta. Los capacitadores o condensadores, que son muy comunes también en los circuitos, es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo electrónico. A su vez, este componente se encuentra en grandes cantidades en los circuitos eléctricos. Cabe mencionar que se encuentran dos tipos, polarizados y no polarizados. Tendrá un signo de más o menos impreso sobre el capacitador. La parte más deberá de ir en el positivo y el del circuito y el menos en el negativo. De no tener ningún signo, no importará el sentido que se conecte. Los valores de los condensadores se dan en faradios. Generalmente esquemas y en tiendas de electrónica los encontraremos en microfaradios y nanofaradios y picofaradios. Esto es algunos ejemplos de simbología. Lo importante aquí es ver la imagen para que los conozcan. Son unos cilindros gorditos que van y normalmente estos pues se queman en los aparatos electrónicos. En los capacitadores electrónicos polarizados encontraremos el valor en microfaradios. No será necesario hacer ninguna transformación de la unidad. Diodos. Semiconductores que permiten hacer fluir la electricidad únicamente en un solo sentido. Estos se llaman polarización directa. ¿Ok? Los LED son muy utilizados actualmente en los aparatos electrónicos. Nos permiten realizar señas de tipo luminosos para que la gente sepa que el aparato está encendido, que el aparato está funcionando, etcétera, etcétera. Son diodos
que al pasar la corriente emiten luz. Se utilizan mucho de forma decorativa y como indicadores de procesos. Suelen consumir poca energía, electricidad. Tienen dos patas, el ánodo positivo, el negativo. Por lo general, en los LED, la pata más larga es el positivo y el lado plano de la pata es el negativo. Aquí tenemos algunos tipos de LED. De quien nos está hablando él es de los que vemos aquí. Hay LED que solo son para un color, pero también hay LED que son RGB. Aquí tenemos un ejemplo de un RGB. ¿Qué significa este? Que este puede cambiar de color. Si ustedes conectan el 1, el pin 1 sería entonces verde. El 2 es el que le da alimentación a todos, digamos. Entonces, el 3 sería azul y por último, rojo. ¿Qué significa esto? RGB. Green, Blue, Red. ¿Qué son los transistores? Es un componente eléctrico que deja pasar o no las señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. Viene con 3 terminales. Estas se llaman emisor, base y colector, abreviando EBC. Aunque tiene múltiples usos. Manda. Aquí tienes controla de mando. Ok, gracias. Mi hijo, sorry. Dice entonces, aunque tiene múltiples usos, nosotros lo utilizaremos como interruptor electrónico, no mecánico. La acción de cerrar y abrir interruptores lo hace la corriente. Aquí vemos un ejemplo en un circuito, en una placa de un transistor. Vemos los símbolos. Y esto sería la simbología para conexión. Hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. ¿Qué es la intención? Es de que ustedes pues traten de analizar y recuerden esto. Su trabajo es técnico. El técnico llega hasta donde la pieza se arruina. Hay que decirle a la persona, cámbiela. ¿Verdad? Disculpe, se le arruinó la fuente de poder. No. ¿Me das permiso de volver al trabajo? Después de que mañana tengo electrificación. Bueno. Gracias. Disculpen. Dice entonces de que la idea es que ustedes entiendan que un técnico en informática va a llegar al punto de decir, se le arruinó el disco duro, hay que cambiarlo. No va a decir, hay que repararlo. No lo va a hacer. Se arruinó la fuente de poder, hay que cambiarla. No la vamos a arreglar. Pero eso no significa que nosotros no debamos de poder conocer, por lo menos en forma general, los dispositivos que componen las tarjetas de circuito y cómo funcionan para que nosotros tengamos una idea clara. Hay cosas que vamos a poder hacer y otras que definitivamente no vamos a poder hacerlas. Quiero que miremos entonces qué es el trabajo de la clase para que ustedes puedan hacerlo. Vamos a tener que entrar a la página de EducaPlay, pero ustedes en la plataforma no van a tener el link. Van a ingresar a este que va a ser un trabajo de enlace donde ustedes van a tener una serie de intentos. Si fallan más de 3 veces, los va a sacar y me va a mandar el puntaje que tienen. Miren, aquí dice 100 puntos. ¿Qué pasa si yo digo que la corriente alterna? Le doy clic y clic. Ya me bajó los puntos a 67. Dispositivos de protección. Me bajó los puntos a 45. Y si yo fallo ahorita, tengo 0 puntos y me saco, ¿verdad? Eso quería advertirles para que supieran de que hay actividades que son relativamente bonitas para que ustedes las hagan, pero que conllevan que tienen que estar muy atentos de lo que están haciendo. Vamos a entrar a la plataforma. Vamos a ir a la clase de mantenimiento y nos vamos a dar cuenta de que tienen siempre el icono va a ser para
tarea, y este icono va a ser para documentación. Van a entrar a la tarea, le van a decir en instrucciones y se van a dar cuenta de que está electrónica base. Van a darle clic a el link y van a ingresar este código. Les pide el favor de que ingresen su nombre. Después de ingresar el código, les va a pedir el nombre seguido de la sección. No se les puede olvidar eso. Si ustedes son sección 1, sección 1. Si son sección 2, sección 2. Si son de la jornada de la tarde, por decirlo así, escriban sección 1, que es lo mismo que decir única. Sí me gustaría que me escribieran a la par JM, jornada matutina, y JB si son de la jornada de la tarde. Si tienen dudas, háganlas. En electrónica lo que vamos a hacer es un proyecto. Este proyecto es la construcción de un circuito que me permita transformar la electricidad directa, acuérdense de la electricidad directa, viene de una batería, en algo que yo quiera hacer. En este caso yo les voy a pedir que hagan un circuito que tenga movimiento, desplazamiento y al mismo tiempo luz. Entonces dicen ustedes, pero movimiento y desplazamiento es lo mismo. No, ojo, yo estoy moviendo mi mano, pero no me estoy desplazando de ningún lugar. Lo que ustedes hagan se tiene que mover de un punto A a un punto B y al mismo tiempo ir haciendo algún movimiento. Y va a tener luz. Entonces yo les voy a dar en la siguiente clase, cuando ya hagamos la parte de la soldadura que vamos a hacer, cuáles van a ser algunos de los proyectos que me van a poder presentar, ¿verdad? Me despido, espero que estemos en sintonía y que quieran aprender, porque necesitamos que aprendan. Y es muy importante que vean estas clases. Yo la voy a subir a mi canal de YouTube, la pueden visitar ahí. Y por favor, echémosle ganas para que este año sea productivo y que no sea cierto que les digan no aprendí nada. ¿Ok? Me despido, en las otras clases nos estaremos viendo.